Muy bien, gente, bienvenido a otro video nuevamente, esta vez de circuitos en corriente directa, y tocaremos el tema de lo que es el teorema de Norton. Ok, previamente hay disponible en el canal lo que es el método del teorema de Thevenin, ya disponible en el canal, pueden checarlo. Ok, el teorema de Norton normalmente es muy parecido a lo que es el teorema de Thevenin, pero se utiliza más que todo para comprobar lo que es el teorema de Thevenin y para comprobar lo que es los valores de la resistencia TH y los valores obviamente de lo que es el voltaje TH o conseguir lo que es la identidad mediante la ley de Ohm, conseguir lo que es alguna de los valores, tanto la corriente, el voltaje o la resistencia. Ok, notamos de que pues el teorema de Norton, ok, es igual, prácticamente cumple con la misma definición de lo que es el teorema de Thevenin, pero con la diferencia de que un circuito lineal de dos terminales esta vez se puede o se debe sustituir o se puede sustituir por un circuito conformado por lo que es una corriente de Norton en paralelo con una resistencia de Norton, así, ok. Por ejemplo, en este caso tenemos lo que es Thevenin, ok, un circuito de Thevenin, ok. El voltaje TH, que es el voltaje de Thevenin, está en serie con lo que es la misma resistencia Thevenin, ok. Y pues puede estar también, se puede encontrar lo que es la resistencia RL, ok, en caso de que RL sea totalmente diferente a RTH o a la resistencia de Thevenin, en el caso de que no sea lo que es teorema de máxima transferencia de potencia. Ok, pero en Norton, ok, más que todo nos vamos a centrar en conseguir lo que es la corriente de Norton, ok, y pues vamos a notar que la resistencia que consigamos o la resistencia de Norton debe ir en paralelo con esa misma fuente de corriente. Ok, bueno, para el cálculo de la resistencia de Norton partimos del equivalente Thevenin, ok, y aplicamos la transformación de fuente. Obviamente lo que es la misma resistencia de Norton es la misma resistencia de Thevenin, así que prácticamente podemos cumplir o conseguir lo que es la resistencia Thevenin para poder conseguir la resistencia de Norton debido a que es la misma. La identidad, como se las mostré, I es igual a V sobre R, y sustituimos ahí, lo adaptamos a lo que es Norton, diciendo que la corriente de Norton es igual al voltaje Thevenin sobre la resistencia TH. Es decir, para poder hallar la corriente de Norton, que es lo que nos piden en un ejercicio común de lo que es el teorema de Norton, debemos hallar primero lo que es el voltaje Thevenin, y a su vez también tenemos que hallar lo que es la resistencia Thevenin antes de hallar ese mismo voltaje. Es decir, primero se halla la resistencia Thevenin, luego se halla el voltaje Thevenin y por supuesto la corriente de Norton. Y bueno, entonces ahora de esas identidades nos queda de que la resistencia Thevenin es la misma resistencia de Norton, sabiendo de que la resistencia de Norton es igual al voltaje sobre la corriente, o el voltaje Thevenin entre la corriente. Con un ejercicio, basta de teoría y vamos con un ejercicio de lleno. Aquí nos están, en este ejercicio, en este circuito, que es un circuito lineal obviamente de dos terminales, es decir, un circuito conformado por corrientes y resistencia, o corrientes y elementos, y fuentes y elementos. Nos piden calcular el equivalente de Norton del circuito de la figura, dándonos lo que es la corriente IS, que vale 2 amperes, lo que es el voltaje o la fuente de voltaje, esta de acá, que vale 12 voltios, lo que es la resistencia 1, que vale 4 ohms, lo que es la resistencia 2, que es esta de acá, vale 8 ohms, que va a valer igual que la resistencia R4, 8 ohmios. Ok, mientras que la resistencia R3 también, bueno, en este caso en esta oportunidad mide o vale lo que es 5 ohmios. Ok, vamos a darnos cuenta, como les mencioné en el pasado ejercicio de método de Thevenin, para poder calcular lo que es la resistencia de entrada, lo que tenemos que hacer es tapar las fuentes, es decir, tapar las fuentes de voltaje, es decir, cortocircuitamos las fuentes de voltaje, ok, en este caso la quitamos, la de voltaje, y dejamos en circuito abierto lo que es las fuentes de corriente. Ok, al momento de hacer eso nos va a quedar un circuito de esta manera, ok, nos va a quedar un circuito de esta manera. Como se pueden dar cuenta, ya dejamos en circuito abierto las fuentes de corriente, mientras que la de voltaje lo que hicimos fue quitarla o generar un cortocircuito ahí. Ok, vamos a calcular la resistencia de entrada, que cumple con la misma definición de la resistencia de Norton, así que estaríamos hallando lo mismo, ok, o la misma resistencia Thevenin, porque es igual. Ok, entonces aquí notamos de que esto de acá, R2 con R1 y R4, estas tres están en serie. Ok, por lo tanto simplemente lo que hacemos es sumar
R1 más R2 más R4 de manera directa, es decir, la suma de cada una de las resistencias. Y posteriormente nos va a quedar una resistencia equivalente ubicada donde está lo que es el R1, ¿ok? Que nos va a quedar en paralelo con R3. Por lo tanto, el resultado de la suma en serie de R1, R2 y R4 lo sumamos en paralelo con R3, ¿ok? Nos va a quedar la suma de R1 más R2 más R4 nos dio 20, ¿ok? Y lo sumamos en paralelo con 5. Recuerden de que el paralelo simplemente la multiplicación de los dos dígitos sobre la suma de los mismos, o también pueden hacer lo que es 1 sobre 20 más 1 sobre 5 a la menos 1. Pero ya que pues podemos hacerlo de una manera más directa, lo único que hacemos es multiplicar 20 por 5 sobre 25, que es 20 más 5. Eso nos da 4 ohmios. Y ya con eso hemos conseguido lo que es la resistencia de entrada. Es decir, la resistencia de Norton, que es la misma resistencia Thevenin en este caso. Ok, ahora pasa de que necesitamos calcular, ok, el cálculo de la fuente de corriente equivalente de Norton. Ok, para poder calcular lo que es la fuente de corriente de un circuito en Norton, ok, primero vamos a tener en cuenta de que tenemos el circuito así. Generalmente nos pueden dar un circuito de manera abierta donde los terminales no están unidos, ok, sino que están en circuito abierto. Lo que debemos hacer en todo ejercicio de Norton es unir esos dos terminales y calcular la corriente que pasa por esos dos terminales, ok, que esa en ese caso sería la corriente de Norton. Ok, así que hacemos lo mismo, hacemos lo propio y unimos las corrientes, unimos lo que es los dos terminales y calculamos lo que es la corriente que pasa por ahí. Ok, y nos va a quedar el circuito completo conformado por esta fuente, las 4 resistencias. Ok, pero pasa algo particular aquí. Ok, pasa algo particular en esta resistencia de acá. Ok, teniendo en cuenta de que debemos hacer la suma de los terminales o suma de voltajes igual a 0, vamos a notar que en este terminal que se ubica aquí, es decir, en esta malla de acá, ¿ok? Hay un terminal, este es 0, ¿ok? Este es R3, BR3 y este es BDA, es decir, el voltaje de A. Pero sabiendo que, siguiendo la definición de lo que es el voltaje entre los terminales cuando se quiere hallar lo que es la corriente de Norton, el voltaje entre los terminales siempre es igual a 0, ¿ok? Siempre va a ser igual a 0. Tenemos que unir o cerrar el circuito, hallar la corriente, pero sabemos de que el voltaje entre esos terminales va a ser igual a 0. Entonces, ¿qué sucede con esta resistencia? ¿Ok? Esta resistencia se elimina, ¿ok? Debido a que, por ejemplo, siguiendo la polaridad desde acá, desde este nodo de acá hasta el terminal A, vamos a notar que A va a ser igual al voltaje BR3, ya que pues por sumatoria de voltaje igual a 0 sabemos que BR3 es igual al voltaje de A, y si el voltaje de A es igual a 0, entonces el voltaje de la resistencia 3 es igual a 0. ¿Ok? Entonces pasa lo siguiente, que aquí nosotros sabemos que por ley de Ohm, ¿ok?, si tenemos que el voltaje es igual a 0, ¿ok?, es igual a 0, y tenemos lo que es la resistencia, ¿ok?, el valor de la resistencia, vamos a notar que esa resistencia se va a eliminar debido al momento de aplicar la ley de Ohm, y es igual a B sobre R. ¿Ok? Si tenemos que es 0 ese voltaje, obviamente no va a haber un voltaje que se pueda dividir con esa resistencia, entonces eliminamos simplemente esta resistencia de acá, nos está estorbando y por lo tanto la eliminamos. ¿Ok? Ahora lo que hacemos es tratar de hallar lo que es la corriente que pasa por estos dos terminales, que es la corriente de Norton. ¿Ok? Si vamos a poder hallar esa corriente, o vamos a querer hallar esa corriente, obviamente la vamos a dibujar, teniendo en cuenta de que esta resistencia ya no va a estar. ¿Ok? Lo que hacemos es que trazamos la corriente de malla, ¿ok?, que forma lo que es esta malla de acá, completa. Mientras que aquí hay otra malla, es decir, van a quedar dos mallas. Esta va a ser I1 y esta va a ser I2. ¿Ok? Que es la misma corriente que va a fluir en el terminal A. Por lo tanto,
lo que vamos a hacer es simplemente aplicar el método de malla, ya que nos están mandando a hallar corrientes. ¿Ok? Recuerden de que si nos mandan a hallar corrientes, aplicamos métodos de malla. Si nos mandan a hallar voltaje, obviamente es un camino más fácil aplicar el método de nodo. En esta oportunidad vamos a hallar la corriente entre los terminales, así que aplicando el método de malla, notamos que en la malla 1, ¿ok?, esta corriente de acá es la misma corriente IS, ¿ok?, porque se mueve alrededor del perímetro de esa malla. ¿Ok? Entonces vamos a tener que en la malla 1, aplicando método de malla, vamos a darnos cuenta de que es simplemente igual al valor de IS. ¿Ok? Mientras que en la malla 2, ¿ok?, aquí sí tenemos que aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff. Sin embargo, vamos a tratar de ver a ver cuáles son las resistencias que abarca esta corriente. Lo primero que hacemos es darnos cuenta, aquí esta corriente de acá, primero sale de lo que es la fuente BS. ¿Ok? Sale de acá, sale de esta fuente. ¿Ok? Entonces lo que hacemos es igualar BS. PS la dejamos del lado de donde está el 0. ¿Ok? BS va a ser igual a lo que es I2 multiplicado por R1. ¿Ok? I2 multiplicado por R1 porque es la corriente que va en la misma dirección. Y menos R1 por I1 porque va en la dirección contraria. ¿Ok? Luego tenemos que hacer, seguimos el camino de nuestra malla o el perímetro de la malla y estamos encontrando a R2. Luego lo que hacemos es que la corriente I2 la multiplicamos por R2, ¿ok?, para poder conseguir lo que es el voltaje 2. ¿Ok? Y pues la vamos a tener de esta manera, ¿sí? Por último, al momento de finalizar el perímetro de nuestra malla, vamos a encontrarnos la resistencia 4. Pasa de que la corriente I2, ¿ok?, esta corriente de acá, finaliza en la resistencia R4 antes de hacer todo el recorrido completo hasta BS. Entonces, R4 se multiplica por la misma corriente que pasa por ella, que es decir, R4 por I2 y se iguala a 0. ¿Ok? Ya tenemos toda nuestra ecuación. Lo que hacemos es despejar lo que queremos. ¿Qué es lo que queremos? La corriente I2. ¿Ok? La corriente I2, distribuimos el R1 aquí al paréntesis, ¿ok?, y lo sumamos y lo agrupamos con términos semejantes, lo pasamos digamos al otro lado de la igualdad, ¿ok?, sacamos factor común I2 de acá, de estos dos términos que se van sumando más el otro que distribuye con este, ¿ok?, sacamos factor común y pasamos a dividir las resistencias que están multiplicando acá, la pasamos a dividir posteriormente de pasar el BS hacia el otro lado de la igualdad a sumar. Ok, sustituimos ahí los datos, es decir, BS, R1 y S, R1, R2 y R4, que nos los dan al principio del ejercicio, acá, justamente acá. Al momento de sustituir esos valores ahí, vamos a darnos cuenta que 12 más 4 por 2 sobre 4 más 8 es igual a 1 amperio. Es decir, con eso hemos conseguido la corriente que pasa por los terminales AB. ¿Ok? AB. Hemos conseguido la corriente I2, que casualmente es la que llega a lo que es el terminal A. ¿Ok? Por lo tanto, la corriente de Norton, que es la corriente entre los terminales o la corriente en el circuito abierto, posteriormente de cerrarlo, va a ser igual a I2, en este caso aplicando el método de mallas, y va a ser igual a 1 ampere. ¿Ok? Ya posteriormente de tener lo que es nuestra corriente de Norton, vamos a poder tener en cuenta de que del dibujo o de nuestro circuito original, vamos a poder dibujar un circuito equivalente, ¿ok?, que va a estar formado, un circuito lineal de todos terminales, ¿ok?, se puede transformar o se puede dibujar equivalentemente por un circuito, como les expliqué, formado por una corriente de Norton en paralelo con una resistencia de Norton. ¿Ok? Ya conseguimos la corriente de Norton, que es 1 amperio, y dibujamos el circuito de esta manera pequeño aquí con los terminales AB abierto o el circuito abierto, y en paralelo con esa misma corriente o fuente de corriente debe estar en paralelo con la resistencia de Norton, que en este caso, como les expliqué, la misma resistencia Thevenin, que la conseguimos con asociación de resistencias en paralelos y en serie. Muy útil para poder comprobar esta ecuación de acá. También para poder comprobar de que hemos hecho un ejercicio por método de Thevenin de una manera correcta y hemos conseguido RTH de una manera correcta. Es decir,
Con esta identidad de corriente de Norton, hallando la corriente de Norton y teniendo el voltaje VTH de un ejercicio previo que hemos resuelto por método de Thevenin, lo que hacemos es que hallamos la corriente o aplicamos método de Norton para hallar la corriente de Norton, ¿ok? Y el voltaje Thevenin del ejercicio previamente realizado por método de Thevenin, ¿ok? Lo que podemos hacer es despejar RTH, es decir, RTH del ejercicio previo que hemos realizado por Thevenin, lo despejamos, ¿ok? Diciendo que R es igual a VTH sobre la corriente de Norton. Ya previamente habíamos hallado lo que es el voltaje de Thevenin. Ahora aplicamos método de Norton para poder hallar lo que es la corriente de Norton y simplemente nos va a dar, nos debe de dar, ténganlo por seguro que nos debe dar lo que es la resistencia TH, ¿ok? Dándole valores a alguno de esas tres y dejando el otro como incógnita. En este caso a mí me gusta dejar RTH como incógnita, diciendo que RTH es igual a VTH sobre la corriente de Norton. Sustituyen ahí los valores del voltaje Thevenin y de la corriente de Norton hallados previamente y respectivamente por método de Thevenin y método de Norton, y les va a dar de sí o sí les debe dar lo que es la corriente de la resistencia de Norton, que es la misma resistencia de Thevenin. Y bueno, gente, espero que de verdad que les haya gustado este método, les haya servido. Inténtenlo, compruébenlo, háganlo por método de teorema de Thevenin y háganlo también por el método del teorema de Norton, y luego juegan con la identidad de lo que es la ley de Ohm para comprobar que el ejercicio está correctamente bueno por los dos métodos. Y bueno, te invito a que le des like al vídeo, que te suscribas al canal y por supuesto que actives la campana para que no te pierdas absolutamente nada. Y recuerda, Juan Diego Pirela desea que sigas intentando y sigue intentando hasta el segundo en que tu examen termine. Nos veremos en una próxima ocasión.